Bienvenidos al último módulo de nuestra asignatura Auditoría 1. Soy la profesora Dora Batista y hoy abordaremos el producto final, nada más importante de nuestra labor, el informe de auditoría y sus efectos. Después de haber planificado, evaluado controles, recolectado evidencia, llegamos al momento que podemos decir es el momento de la verdad. El informe de auditoría no es simplemente un resumen de lo que vimos. Muy por el contrario, el informe de auditoría es un documento legal y también es un documento técnico que puede determinar el futuro de una empresa o la responsabilidad legal de sus directivos o de algunos funcionarios. En esta sesión aprenderemos cómo estructurar un informe profesional, qué elementos deben contener los hallazgos y la diferencia crítica entre los informes preliminares y los informes finales. Pasemos ahora al concepto y la naturaleza del informe. ¿Qué es en esencia el informe de auditoría? Podemos decir que el informe de auditoría es el medio de comunicación por medio del cual un auditor expresa su opinión o se abstiene de dar una opinión. Porque un auditor está en la libertad de dar una opinión limpia, dar una opinión con salvedades o simplemente cuando él considera que la información que se le ha presentado no es suficiente para dar una opinión, de abstenerse de esa opinión. Y esto está contemplado en las normas internacionales de auditoría o las NIA desde las 700 hasta las 706. La naturaleza con que este documento, con fe pública y en el caso de auditorías externas y de un instrumento de mejora gerencial en la auditoría interna. Recordemos entonces que a través de este documento el contador público autorizado, como les dije en módulos anteriores, que lo señala la ley 280, el contador público autorizado da fe y da fe pública de lo que allí está. Por ende, él firma y pone su número de idoneidad para justificar y poder dar fe pública del documento. Ahora, un informe de auditoría de calidad debe cumplir con 4 características fundamentales. ¿Cuáles son esas características? Objetividad. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos o decimos objetividad? Pues nos referimos que el informe tiene que estar basado únicamente en hechos y en evidencias que sean comprobables. La claridad. En claridad podemos señalar que el documento debe estar redactado de forma que cualquier lector que esté interesado pueda entender la situación. No es que solo lo va a entender un experto, muy por el contrario, cualquier lector debe entender. Otra de las características fundamentales que debe tener un informe de auditoría es que debe tener concisión. ¿Qué significa ser conciso? Significa ir al grano, sin adornos innecesarios que distraigan lo más importante. También debe ser oportuno. Un informe que llega tarde, cuando el daño ya es irreparable, pierde todo su valor. Por ende, el informe debe ser presentado en el momento oportuno. Recuerden que el informe de auditoría es la carta de presentación del auditor.
un trabajo de campo excelente puede quedar arruinado si el informe final es ambiguo, está mal redactado o no se puede entender. ¿Cuál es la estructura y qué tipos de informes existen? Ya les dije que ustedes pueden consultar en la NIA, Norma Internacional de Auditoría, desde la 700 a la 706, nos presenta toda la información para los informes de auditoría. No todos los informes de auditoría son iguales, así como todas las auditorías vimos en el módulo 3 no son iguales, tampoco todos los informes son iguales. La estructura del informe depende del objetivo de la auditoría. Por ende, entonces podemos decir que hay informes de auditoría financiera. ¿En qué se centran estos informes? Se centran en el dictamen. Aquí usamos los términos conocidos. Como les decía hace un rato, opiniones limpias, o sea, sin salvedades, opinión con salvedades, opinión adversa o abstenerse de opinión. ¿Okay? El auditor puede utilizar cualquiera de las cuatro en una auditoría financiera. Puede hacer una opinión totalmente limpia, cuando él se siente seguro, satisfecho con todo lo que ha auditado. Si en un momento dado encuentra algo que no va de acuerdo a la auditoría, entonces él puede hacer una opinión con salvedades. Pero también puede dar una opinión adversa o abstenerse de opinar. También tenemos los informes de auditoría especial. ¿Okay? Estos informes son muy comunes en el sector público. Recuerdan que en un módulo anterior les hablé que la auditoría gubernamental estaba teniendo mucho auge y la Contraloría General de la República de Panamá es la encargada de estas auditorías. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Este tipo de auditorías especiales se enfocan en determinar responsabilidades. Aquí no solamente se dice qué está mal, ¿ok? Sino que se identifica, en este tipo de auditorías especiales, se identifica quién es el presunto responsable de ese manejo irregular. Por ende, como se hacen en el sector gubernamental, es la Contraloría General de la República la que es encargada de hacerla. También tenemos los informes de auditoría interna. En estos informes tienen una estructura más flexible, porque como su nombre lo dice, son auditorías internas. Suelen incurrir como una sección, como un resumen ejecutivo, que debido a que el mismo va a ser presentado a la alta gerencia, y luego un cuerpo detallado con recomendaciones, normalmente recomendaciones de control interno. Ahora, les hablaba de los informes de auditoría especial que determinan responsabilidades. Quiero decirles que en Panamá esa auditoría gubernamental de la que hablábamos no está regida por las NIAs, sino está regida por las NAGAs, que son las normas de auditoría gubernamental de la Contraloría de nuestro país. ¿Ok? Estas exigen una estructura muy específica y esta estructura incluye comentarios de los responsables antes del cierre final. O sea, que este tipo de auditorías especiales le dan la oportunidad a la persona que esté posiblemente involucrada o posiblemente sea el responsable para que él pueda hacer descargos y se le tomen en cuenta. Veamos ahora cómo es la anatomía de un hallazgo. Estamos en el corazón técnico de un informe. ¿Cuál es el corazón técnico? Los hallazgos. Un hallazgo, hay que tener en cuenta que no es solamente un error. Para que un hallazgo sea profesional y sea difícil de refutar, él tiene que contar con 4 atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Son condición, criterio,
causa y efecto. ¿Qué es la condición? La condición fue lo que encontré. Esa es la condición. Por ejemplo, no se llevaron a cabo ausencia. Vamos a ponerlo sin utilizar términos negativos. Podemos poner ausencia de conciliación bancaria en el mes de diciembre. ¿Ok? Esa es la condición. Ausencia de conciliación bancaria en el mes de diciembre. Ahora, ¿qué es el criterio? El criterio es lo que debió ser, ¿ok? La norma o la ley que se dejó de cumplir. Por ejemplo, el manual de procedimiento en su punto tal indica que mensualmente se deben hacer las conciliaciones bancarias. Ahí estamos tomando el criterio. Ahora, la causa. ¿Qué es la causa? La causa es por qué sucede esto, por qué se dio. ¿Okay? Entonces, la razón, ahí debemos poner la razón del incumplimiento. Por ejemplo, hubo falta de personal, hubo desconocimiento de la norma. Es necesario identificar la causa. Es lo que permite dar una recomendación útil al final. Y nuestro cuarto punto o nuestro cuarto atributo es el efecto. ¿Qué es el efecto? Como su nombre lo dice, es la consecuencia o es el riesgo. Por ejemplo, posibles pérdidas de fondo o errores no detectados en el saldo de caja debido a que no se procedió a hacer la conciliación bancaria. Si a un informe o a un hallazgo de auditoría le falta uno de estos 4 elementos, ese hallazgo está muy débil. Y como auditor, el prestigio del auditor depende de que el hallazgo esté bien confeccionado. Si el hallazgo le falta uno, entonces no es un argumento sólido. Veamos entonces la parte de los informes preliminares finales y las responsabilidades. Este es un proceso ético de auditoría que requiere un derecho a réplica. Por eso existen los informes preliminares. ¿Okay? En este documento, en el informe preliminar, ¿qué se hace? Se discute con la persona que se está auditando para que ellos puedan presentar pruebas adicionales o puedan presentar aclaraciones. Una vez analizadas esas pruebas finales que ellos han presentado, entonces, y los comentarios, entonces se emiten el informe final. En ese informe final puede aparecer, en el caso del ámbito gubernamental, 3 tipos de responsabilidades. Y estos están ligados o están respaldados bajo la Ley 32 de 1984, que también los invito a que le den una leída. ¿Okay? ¿Cuáles son estos 3 tipos de responsabilidades? La responsabilidad administrativa. Normalmente, cuando el auditor detecta un informe que hay una responsabilidad y la responsabilidad es administrativa, se puede aplicar una multa o una destitución del funcionario por negligencia. Pero si la responsabilidad es civil, entonces el involucrado está, o la persona auditada está en la obligación de resarcir económicamente el daño que le causó al Estado. Y esto se considera una responsabilidad patrimonial. Finalmente, la responsabilidad penal. Si un informe de una auditoría detecta indicio de un delito, como puede ser peculado, falsedad documental o algunos de estos que se consideran delitos, entonces esto pasa al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que debe continuar el proceso. Es aquí entonces donde nosotros comprendemos que la firma de un auditor conlleva una responsabilidad social
inmersa.